Buenas noches, aquí sí. ¿Cómo están? Bueno, contanos tus impresiones, lo que te deja, además desde España, ¿no? Desde afuera de la Argentina, empezar a ver estas imágenes y además de la emotividad que tiene para muchos argentinos, para muchísimos argentinos, la muerte de Diego. Sí, bueno, nada, no voy a decir nada muy original en ese sentido. Estoy muy impresionado porque yo creo que muchos no esperábamos que nos impresionara tanto, ¿no? O sea, que más que nos impresionara, que nos doliera. Quiero decir, es una tontería, pero yo creo que muchos, yo a mí por lo menos estoy seguro de que me pasa y otra gente con la que hablé me decía lo mismo, lo sentimos como la muerte de alguien cercano, aunque estuviera lejanísimo desde hace tantos años, ¿no? Martín, también hay algo que pasa, Carolina Moroso te saluda. Hola. Hay algo que pasa con la figura de Maradona y yo incluso lo escuchaba en gente de mi generación, ¿no? Yo se nací en el 85, que es que también la evocación de Maradona y de los mejores recuerdos o sus mejores glorias propone un viaje en el tiempo que frente a una realidad adversa como la que estamos viviendo los argentinos desde hace ya un tiempo, eh, resulta como un ejercicio muy doloroso, ¿no? Demasiado doloroso. Diego Maradona es también un símbolo de otro tiempo. Sí, no necesariamente de otro tiempo porque otro tiempo fuera mejor, sino porque es Sí. otra parte de nuestras historias, ¿no? Quiero decir, me parece que cuando se muere alguien que ha marcado mucho un momento de tu vida, lo que se muere de algún modo también es ese momento de tu vida, o se empieza a morir, se va desgajando, ¿no? Se va desgarrando momentos de tu vida. Me parece que eso es lo que nos pasa cuando se muere alguien que ha tenido una impronta fuerte sobre determinados momentos, determinadas situaciones. Para muchos de nosotros, quizás no para vos, que sos demasiado chica, pero para muchos de nosotros, Maradona es un momento largo y significativo de nuestras vidas. Lo que quizás habría que preguntarse entonces es por qué dejamos que finalmente un jugador de fútbol sea algo tan significativo Claro. para todos nosotros. Pero bueno, esa es Sí. una pregunta válida, pero cuya respuesta, si alguna vez la pudiéramos encontrar, no va a cambiar nada el hecho de que en este momento estamos jodidos porque se murió un gran jugador de fútbol. Sí. Es ridículo, pero es así. Es un país un poco carente de felicidad, ¿no? Y Diego dio mucha felicidad, ¿no? Pero Nico, yo me siento una persona feliz y eso no desmerece que el fútbol o que Maradona me haya dado felicidad. No, O sea, no, no por significa... Digo, porque mucha gente cree que tenés que ser una persona que no tiene otras cosas y que tú estás aferrado al fútbol o a un ídolo. Yo no sé si es así. O sea, Es que no es así. no es claro, claro. No, bueno, pero hay muchos que creen eso, ¿no? Que si te gusta el fútbol es porque no tenés nada en la vida, ¿no? O sea, más al fútbol, solo al fútbol. Mira Caparrós. Yo no tengo nada en la vida y tampoco me gusta el Al fútbol. revés. No, sabes que ustedes hablaban hace un ratito del entierro de Perón en el 74, que probablemente sea finalmente la referencia histórica más asimilable, ¿no? Hubo 3 o 4 grandes entierros en los últimos 100 años en la Argentina, supongo que el de Irigoyen, el de Gardel, el de Eva Perón y el de Perón probablemente haya sido el último de ellos, el 1 de julio del 74. Yo recién empezaba a ser periodista, fue una de mis primeras grandes notas. Grandes notas no es porque haya escrito nada grande, sino porque la situación lo era. Y hay algo ahí que me incomoda en que, bueno, finalmente Perón fue un tipo que definió, para bien o para mal, la vida de millones de personas con cuestiones muy concretas, ¿no? Gobernó el país durante muchos años. Maradona no nos definió más que con aquella alegría extraordinaria y esa melancolía un poco lagrimosa con la que volvemos a ver una y otra vez el gol de los ingleses, ¿no? O los goles contra los ingleses. Hay algo ahí que me inquieta Tal y vez que me recuerda... el de Gardel, ¿no? ¿Cómo? Digo, tal vez el funeral de Gardel, no sé cuánta gente fue a aquel funeral, pero digo, para compararlo, como vos decís, con un artista, no con alguien Sí, de la política. el problema del funeral de Gardel es que está muy discutido porque bueno, ya ni siquiera discutido, está claro que eso lo armaron entre el presidente Agustín Justo y Natalio Botana, el dueño de Crítica, porque querían distraer la atención generalizada que estaba un poco irritada por, entre otras cosas, el asesinato de un senador en el Congreso de la Nación, Bordaberry, cuando la discusión de las carnes, con Lisandro de la Torre, bueno, en fin, una cantidad de cosas, y se les ocurrió, ¿y por qué no traemos el cuerpo de Gardel? Que hasta entonces estaba tranquilamente enterrado en el cementerio de San Pedro de Medellín. Pero bueno, esa es otra historia. Yo lo que me estaba acordando es algo, una tontería, pero que quizás habla de esto.
en esa cobertura de la muerte de Perón, el diario donde yo trabajaba entonces, que se llamaba Noticias, sacó una tapa que fue muy comentada en esa época, que dicen que la hizo Rodolfo Walsh, cuyo título único era Dolor, ¿no? Y de algún modo, bueno, sintetizaba lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento. Exactamente 20 años después, el 2 de julio de 1994, o sea, justo 20 años después, día por día de la muerte de Perón, otro diario en el que yo entonces trabajaba, que se llamaba Página 12, publicó otra tapa con la misma título, grande, Dolor, pero era porque Maradona había quedado fuera del Mundial de Estados Unidos. Y yo dije, carajo, algo ha pasado en este país para que la misma gráfica, la misma palabra, todo lo mismo pueda aplicarse o a aquel que definió la historia argentina del siglo XX o a aquel que se quedó afuera de un partido porque se tomó una efedrina de más. Había como un camino de cierta degradación allí, pero bueno, supongo que no es ni el día ni el momento para decir estas cosas, ¿no? Pero sí, tal vez para recordar, Martín, buenas tardes, Pepe Gil Vidal te saluda. La portada que mencionás, la tenemos aquí en internet, accedimos rápidamente a ella y la tenemos aquí, precisamente en letras de molde gigante, diciendo Dolor. Noticias, el general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, bueno, y la crónica que vos conocés perfectamente, la tenemos aquí en internet y la estamos mostrando. Vos sabés que referías, yo nací en 1956, tenía 18 años cuando la muerte de Perón y me tocó ver muy de cerca toda esa multitud que fue a despedir a Juan Domingo Perón. Y la verdad es que es cierto, hay allí algo que hace ruido, pero parecería la referencia más cercana en cuanto a lo multitudinario que se espera en la despedida de Diego Maradona, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Y qué va a pasar con el tema sanitario? ¿Hay datos ya sobre cómo se va a hacer para que esto no sea un desastre sanitario espantoso? Se supone, Martín, que va a haber público, incluso están especulando en gobierno que se va a extender tal vez hasta el lunes el velatorio y con distancia social, pero ya en las calles ahora, en este momento, Martín, en la Bombonera, en el Obelisco, en todos los lugares donde se está aglomerando la gente, no hay distancia social, no hay barbijos. Es algo que hubo en las últimas movilizaciones de los últimos días, así que va a ser muy difícil, ¿no?, que se contenga eso. Te quería preguntar una cosa que tiene que ver con lo futbolístico. ¿Cuándo descubriste vos a Maradona como futbolista? ¿Te acordás? ¿Fue en Boca o fue antes? No, porque yo no vivía en la Argentina, yo me tuve que ir de la Argentina en el 76, entonces cuando debutó Maradona yo no vivía en la Argentina y era una época pre-globalización, claro. O sea, no se veían partidos por la tele, digamos. Yo empecé a escuchar amigos que venían de Buenos Aires y que me hablaban de un pibe que jugaba en Argentinos Juniors y que después se lo compró Boca, pero en toda esa época yo no lo veía. Es más, a veces me he reído de mí porque decía que lo que más me dolió del exilio 76-83 fue no haber podido ver aquel Boca del 81 con Diego Maradona y con todas esas cosas. Supongo que no debe ser cierto, pero alguna vez me lo creí. Así que no, yo no lo pude ver en esa época. De hecho, la primera vez que lo vi en directo fue una Argentina-Hungría, si no me acuerdo mal, en el Mundial del 82. Me fui a Alicante, acá en España, para verlo. Y fue la primera vez que lo vi jugar, un mundial que terminó mal para Maradona, como se acuerdan, pegándole una patada a un brasilero, etcétera, etcétera, expulsado en el último partido de Argentina. Pero para mí fue un descubrimiento lamentablemente tardío, porque en esa época no funcionaba, quiero decir, esto que ahora sí, que es esta globalización del fútbol que hace que uno vea todo lo que pasa en cualquier otro lado. Y de hecho yo creo que buena parte del peso mundial inusitado, desconocido que tuvo Maradona, tiene que ver con que él fue el primer futbolista, el primer gran futbolista en el momento en que empezaba esa globalización. Claro. Fue el primer futbolista que fue conocido en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Yo he estado, algunas veces lo he contado, en muchos lugares durante los 80s, 90s y hasta los 2000, en China, en la India, en países de África, donde el diálogo era siempre el mismo. Alguien me preguntaba
¿de dónde sos? Where are you from? Yo decía Argentina o Argentina, y rápidamente la única respuesta siempre era Maradona. Yo he escuchado esa frase Maradona con todos los acentos del mundo. Entonces, fue el primero que tuvo ese peso. Sí. Y eso lo convirtió en una figura muy especial, muy diferente. La marca país. Martín.